Bueno, lo que vamos a ver ahora es la parte de límite de sucesiones, ¿sí? Donde para poder terminar la guía que tenemos en la práctica 2. En la parte de sucesiones, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta dentro de lo que es la práctica, vamos a tener un par de estilos de límites de sucesiones y la idea es ver qué trucos, entre comillas, podemos usar para cada uno, ¿sí? Siempre que tengamos límite cuando n tiende a infinito, o sea, todas las sucesiones, recordemos que la n es un número natural, donde tiene un inicio, pero no tiene un fin porque se va al infinito. Cuando nosotros tengamos un polinomio que dependa de n, ¿sí? Que tenga la variable, un polinomio, una división de polinomios, lo que vamos a tener que analizar es el grado del polinomio. Si el grado de el, el polinomio de arriba es mayor que el grado del polinomio de abajo, entonces el límite de la sucesión, cuando n tiende a infinito, de Pn de x sobre P de n, digo, sobre Q de n, va a ser infinito. Tenemos que chequear bien el tema de los signos, porque dependiendo de los coeficientes que tengamos, puede ser más infinito o menos infinito. Ahora, si el grado del polinomio de arriba es menor que el grado del polinomio de abajo, entonces lo que me va a suceder es que el límite cuando n tiende a infinito de la división de polinomios va a ser cero. Ahora, si consideramos a Pn, ¿sí? X a la n, ¿sí? Más Pn menos 1, X a la n menos 1, así hasta P1 de X más P0, y esto es el polinomio P. Y lo mismo hacemos con Q, donde tenemos Qn X a la n más Q, eh, vamos a poner la m, así no usamos la misma letra, Qm menos 1, X a la m menos 1 más Q1 de X más Q0, porque acá tenemos un grado mayor, un grado menor, cuando tenemos el mismo grado, ¿sí? O sea, si el grado de P de n es igual al grado de Q de n, ¿sí? Entonces, cuando tiene el mismo grado, el límite cuando n tiende a infinito de P de n sobre Q de n va a ser la división de los coeficientes principales. ¿Sí? Esto me va a suceder siempre. O sea, de esta manera nosotros ya sabemos cuánto nos tiene que dar. El tema es que nosotros tenemos que demostrarlo y escribirlo, ¿sí? O sea, ¿de qué me sirve esto? Bueno, que de antemano ya sabemos cuánto nos tiene que dar el límite. Después, lo que justamente tenemos que hacer es escribir, bueno, ¿cuánto me va a dar? Ok, escribamos cómo llegamos a eso. Y acá es lo que habíamos visto en la última clase, que cuando tenemos polinomios, nosotros sacamos como factor común la n de mayor grado, ¿sí? La n o la x, o sea, dependiendo de la variable que estemos usando. Entonces, yo tengo el límite cuando n tiende a infinito, ¿sí? De n a la 4 más 7n a las 3 menos 2n al cuadrado sobre 3n a la 4 menos 5n al cubo más 3. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos fijamos, tenemos el mismo grado abajo y arriba. ¿Sí? ¿De qué me sirve saber esto? Bueno, que yo ya sé, me fijo en lo anterior, como tienen el mismo grado, entonces el límite me tiene que dar la división de los coeficientes principales. Coeficiente principal es el número que acompaña a la n de mayor grado. En este caso,
Arriba es 1, pues no hay nada escrito, abajo es 3. Entonces, este límite me va a dar un tercio. ¿De qué me sirve saber esto? Y bueno, yo cuando termine, si no me da un tercio, estoy haciendo algo mal. Así, de una. Entonces, ¿cuál era la estrategia para los polinomios? Sacar la n de mayor grado como factor común. Entonces, límite cuando n tiende a infinito. Y acá me quedé. N a la 4. Cuando saco factor común, voy a hacer en dos pasos para que no se pierdan. O sea, pongo el polinomio exactamente igual como lo tengo. Y lo que hago es divido a cada uno de los términos por n a la 4. Abajo hago exactamente lo mismo. N a la 4 va a ser el factor común. Y divido por n a la 4. Entonces, lo que va a suceder es que este n a la 4 con este n a la 4 se cancela, me va a quedar 1. De la misma manera que acá se va a cancelar, me va a quedar 1 y acá se va a cancelar y me va a quedar 1. ¿Sí? Entonces, de esta manera ya me va a quedar números arriba y números abajo. ¿Sí? Que no van a depender de la n. Después, n al cubo con n a la 4 se cancela, me va a quedar una sola n y acá este me queda 3 sobre n a la 4. N al cubo sobre n a la 4 me va a quedar una sola n y n al cuadrado sobre n a la 4 me va a quedar un 2. Entonces, pasamos en limpio lo que nos queda. Observación. Siempre vamos escribiendo el límite cuando n tiende a infinito hasta que lo calculemos. Entonces, en la parte de arriba me quedó. Esto, recordemos que me queda 1, no 0. ¿Sí? 1 más 7 sobre n menos 2 sobre n al cuadrado. Y abajo me queda 3 menos 5 sobre n más 3 sobre n a la 4. Ahora, la n tiende a infinito. Como la n tiende a infinito, un número sobre algo que sea al infinito tiende a 0. Lo cual esto también tiende a 0. Entonces, todo esto, la parte de abajo, es 3 menos algo que se acerca al 0 más algo que se acerca al 0, se acerca al 3. De forma similar arriba, esto se acerca al 0, esto se acerca al 0, entonces todo esto se acerca al 1. Conclusión, 1 sobre 3, que es lo que habíamos dicho. ¿Sí? Esto cuando tengo división de polinomios. ¿Qué otras variantes voy a tener? Bueno, puedo llegar a tener cuando, por ejemplo, tengo n al cuadrado más 5 sobre n más 3. Entonces, límite cuando n tiende a infinito, n al cuadrado, saco como factor común, acá me va a quedar 1 más 5 sobre n al cuadrado. Me salté este paso, lo puse directamente. N, y acá me queda 1 más 3 sobre n. De vuelta me salté este paso. Pero bueno, acá cancelo esto con esto. Entonces, lo que me queda es el límite cuando n tiende a infinito de n por 1 más 5 sobre n al cuadrado sobre 1 más 3 sobre n. Bueno, la parte de abajo tiende a 1. Esto también tiende a 1, pero la n, acá me lo está diciendo, tiende a infinito. Entonces, infinito por un número me queda infinito. En este caso en particular me va a quedar, si n tiende a más infinito. ¿Sí? Porque sabemos, cuando n tiende a infinito, estamos siempre partiendo de la base que n son números naturales, con lo cual tiende a más infinito. Entonces, en este caso en particular, la división de esos números me queda positiva por algo positivo, porque esto seguro que es más infinito, entonces me va a quedar más infinito. Esto cuando tenemos división de polinomios. Cuando me va a quedar que el polinomio de abajo es más grande, me va a quedar un número sobre infinito y eso me da 0. Hasta ahí no habría ningún inconveniente. Ahora, ¿qué pasa si me aparecen expresiones tipo del n factorial, n más 3 factorial, ¿sí? Y todas estas cosas?
Cuando me aparecen este tipo de expresiones en los límites, lo que tenemos que tener en cuenta es que n factorial es n por n menos uno por n menos 2, así multiplicando hasta el 2 por el uno. ¿Sí? Por lo tanto, n más 3 factorial es n más 3 por n más 2 por n más uno por n factorial lo podemos escribir. ¿Por qué? Porque es por n menos uno por n menos 2 así hasta llegar hasta el uno. ¿De qué me sirve saber esto? Que si yo tengo, por ejemplo, el límite cuando n tiende a infinito de eh, n más 3 factorial sobre n más 2 factorial, bueno, así como lo tengo, como que no puedo decidir mucho, pero si nosotros logramos escribir que el n más 3 factorial es n más 3 por n más 2 factorial, y abajo tengo el n más 2 factorial. Bueno, al lograr escribir esto se me cancela y me termina quedando el límite cuando n tiende a infinito de n más 3. Y esto es infinito, porque justamente el n tiende a infinito más 3 me queda infinito. ¿Sí? Entonces, la estrategia cuando me aparecen los factoriales es llevarlos al n factorial más chico que tenga. Y ahí voy a poder o sacar factor común en algunos casos o hacer simplificaciones de manera que se me vayan todos los factorial. Y lo que me va a terminar quedando es justamente una división de polinomios. ¿Sí? Ahora, si nosotros vamos a la guía, acá tenemos n más 3 factorial menos n factorial. Bueno, el n más 3 factorial lo puedo escribir como n más 3 por n más 2 por n menos uno por n factorial. Y acá tengo un n factorial. Voy a poder sacar el n factorial como factor común. N más 4 factorial, lo mismo. Saco n más 4 por n más 3 por n más 2 por n más uno por n factorial. Entonces, termino teniendo el n factorial arriba y abajo y ahí es donde yo puedo dividir, simplificar, me vuela el n factorial y lo que me termina quedando efectivamente es una división de polinomios. Acá me pasa algo parecido, pero me aparece el 2 elevado a la n. Sí, 2 elevado a la n, 2 elevado a la n, 2 elevado a la n. Bueno, saco factor común, 2 elevado a la n y ya está. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que me sucede en este caso? 2 a la n, 2n más uno elevado al cubo, menos 2n menos uno todo al cubo, sobre 3n cuadrado más uno. Bueno, voy a tener que hacer toda esta distributiva y hago toda esta distributiva para que me quede un solo polinomio. Y al quedarme un solo polinomio, voy a sumar, restar y ordenar todo ese polinomio y ver qué es lo que me queda. En particular, en ese caso, me va a quedar algo bastante accesible. Bien. Bueno, continuando con la parte de límites, vamos a ver el tema de lo que llama en la guía como límites notables, que tienen que ver límites con el número e. Lo que sabemos es que cuando el límite, cuando n tiende a infinito, de uno más uno sobre n elevado a la n, esto me da e. ¿Sí? Eso es lo que nosotros sabemos. ¿Sí? Se puede demostrar, de hecho, más adelante en la práctica, de forma presencial, se los voy a demostrar, que el límite cuando n tiende a infinito de uno menos uno sobre e, perdón, menos uno sobre n, y elevado a la n, esto me da uno sobre e. De forma análoga, ¿sí? Lo que se puede, se pueden calcular un montón de límites distintos. Lo que vamos a ver es que si nosotros tenemos exactamente lo mismo, o sea, podríamos decir que con la misma velocidad, esto que se va al cero, esto se va al infinito, esto es al cero, esto es al infinito. ¿Sí? Eh, ¿Qué es lo que sucede acá? Si yo
lo analizo sin saber que esto me da E, me termina quedando algo que se acerca mucho al uno elevado al infinito, y eso está dentro de las indeterminaciones. Pero lo que sabemos es que cuando esta parte de acá se va al cero y de la misma, exactamente la misma velocidad con la que esto se va al infinito, eso siempre me da el número E. ¿De qué me sirve saber esto? Bueno, si yo tengo el límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 sobre 2n elevado a la 2n, esto también me da E, porque tengo exactamente lo mismo acá. ¿Sí? Forma análoga, límite cuando n tiende a infinito de 1 menos 1 sobre 5n elevado a la 5n, también me da 1 sobre e. Bueno, ¿para qué me sirve esto? En los límites que nosotros tenemos que calcular en la guía que me dice usar límites notables, los límites que me aparecen tengo que llevarlos de alguna manera a esta escritura. Cuando yo logro esta escritura, me va a quedar E elevado a algún número o algo que ya vamos a poder saber. ¿Sí? Recordemos que el número es aproximadamente 2,71. Y sí, 71, 72, si no me equivoco. Entonces, es un número que es más grande que uno. ¿Por qué digo esto? Porque hay otro límite que vamos a repasar, por si no se acuerdan, que límite cuando n tiende a infinito de r elevado a la n. Entonces tenemos tres cosas, ¿sí? Por un lado, si r es más grande, o sea, vamos por parte, r mayor a cero, ¿no? Si r es mayor a 1, entonces este límite, cuando n tiende a infinito, de r a la n, me da infinito, ¿sí? Ahora, si por otro caso tenemos que r está entre 0 y 1, entonces el límite cuando n tiende a infinito de r a la n me va a dar 0. Y por otro caso, que es esto que tenemos acá, cuando r tiende a 1, porque a veces tenemos una expresión que tiende a 1, que es exactamente esto de acá, el límite cuando n tiende a infinito de r a la n es indeterminado, ¿sí? Lo que nosotros sabemos es que si tiene esta estructura, me va a dar el número E. Por eso es muy importante. Pero a veces lo que me termina quedando, si me termina quedando 1 sobre E elevado a la n, me va a terminar dando un caso así. O si me queda E elevado a la n, me va a terminar dando un caso así. Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo hacemos para, en estos ejercicios, llevarlo todo a una expresión donde sepamos que me da un E elevado a la algo? Bueno, veamos los ejercicios que tenemos. Cuando vamos a la guía, me aparecen 1 menos 1 sobre n elevado a la n. Yo acabo de spoilear cuánto es lo que me da, pero vamos a después demostrarlo. Y después me aparecen expresiones 2n más 1 sobre 2n más 3. Con lo que sabemos recién de división de polinomios, sabemos que este de acá, la parte de adentro, tiende a lo que sería la división de los coeficientes principales. En este caso, los coeficientes principales en el de arriba y en el de abajo es 2, por lo cual 2 dividido 2 me queda 1. Entonces este límite, la parte de adentro tiende a 1, se acerca a 1. Y la parte de arriba, 3n menos 2, me da infinito, porque la n tiende a infinito. Entonces estoy en un caso de 1 que tiene elevado al infinito, y eso es indeterminado. Entonces lo que tenemos que hacer es lograr llevarlo esto a una escritura similar que me dé con el número e. ¿Cómo lo hago? Vamos con un caso similar. Límite cuando n tiende a infinito de 5n más 4 sobre 5n menos 1. Y esto elevado a la 2n. Bien, usando lo que sabemos de división de polinomios, esto me queda como un límite cuando n tiende a infinito. Vamos a saltear algunos pasos y me queda. Primero saco factor común arriba y abajo 5n. Entonces en el paréntesis me va a quedar 1 más 4 sobre 5n.
4 sobre 5n. ¿Sí? Y abajo me queda 5n y me queda 1 menos 1 sobre 5n. Y todo esto le va a la docena. Ahora, ¿de qué me sirve? Me queda 1 dividido 1, o sea, me queda una cosa bastante espantosa. ¿Sí? Esta es una forma de hacerlo. Hay otras formas. Ahora vamos a ir haciendo otras formas. Cancelo. Al cancelar me queda el límite cuando n tiende a infinito de 1 más 4 sobre 5n. 4 sobre 5n, escribí mal. Elevado a la 2n. Estoy salteando un paso de vuelta. Sobre 1 menos 1 sobre 5n. Todo eso elevado a la 2n. Ahora, que esté todo elevado a la 2n es lo mismo que yo tenga esto de acá. 1 más 4 sobre 5n a la 2n, la parte de arriba, ¿sí? Y 1 menos 1 sobre 5n a la 2n en la parte de abajo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es, logro separar el límite, esa división, en dos límites que estén dividiendo. Si yo pienso la parte de arriba, se me parece relativamente a la cosa que me da el E. Si pienso la parte de abajo, lo mismo. Ahora tenemos que lograr escribirlo. O sea, si yo acá tengo 2n y acá tengo 4 sobre 5n, no es exactamente lo mismo. Entonces lo que hago es, hago aparte el límite cuando n tiende a infinito de 1 más 4 sobre 5n. Y todo esto elevado a la 2n. Ahora, si yo tuviera acá 5n sobre 4, que es exactamente lo mismo que esto, pero al revés, ya está. Pero no tengo 5n sobre 4. Entonces lo que hago es lo agrego. Pero si yo se lo agrego así, estoy cambiando el límite. Entonces, así como se lo agrego, lo tengo que sacar. Bueno, ¿cómo lo saco? Así. Si yo simplifico acá, me termina quedando solamente el 2n. ¿Por qué hago esto? Porque ahora usamos la propiedad de las potencias que me dice que a la b por c es lo mismo que a la b y todo esto le va a la c. ¿Por qué uso esto? Porque ahora digo límite cuando n tiende a infinito de 1 más 4 sobre 5n y esto me lo voy a quedar acá y todo esto va a estar a la 2n por 4 sobre 5n. ¿De qué me sirve esto? Bueno, acá este n, con este n lo cancelo. Y acá me queda 2 por 4, 8 sobre 5. Entonces me queda límite. Cuando n tiende a infinito, 1 más 4 sobre 5n, 5n sobre 4, 8 sobre 5. Ahora, esta parte de acá adentro, como esto coincide con esto y es inverso, tiende a E. Y eso es 8 quintos. Entonces todo esto es E a los 8 quintos. Esto solamente con la parte de arriba. Con la parte de abajo hacemos prácticamente lo mismo. ¿Sí? La idea es exactamente la misma. Límite cuando n tiende a infinito, 1 menos 1 sobre 5n elevado a la 2n. Entonces, necesito el 5n arriba. Acá puedo multiplicar por 5 y dividir por 5, va a ser lo mismo. Si yo multiplico por 5n y divido por 5n, va a ser exactamente lo mismo. Voy a terminar cancelando una n. Entonces, este 5 lo voy a juntar con la n y el 2 lo saco afuera. Entonces me queda el límite cuando n tiende a infinito de. Es más, lo que vamos a hacer es multiplicar por menos 5 en ambos lados. ¿Sí? Y esto mismo lo vamos a escribir, o sea, yo puedo escribir 1
menos 1 sobre 5n, lo voy a poder escribir como 1 más 1 menos 5n. O sea, como que separo y al quedarme el menos 5n, acá me va a quedar también arriba el menos 5n y ahí es donde voy a poder jugar con eso. 1 más 1 sobre menos 5n, menos 5n, y lo que me queda es 2 sobre menos 5. Entonces, ¿qué es lo que me va a pasar? Todo esto de acá se acerca al número e. Entonces me va a quedar e a la menos 2 quintos. Entonces, lo que me termina quedando es que es el límite que yo tenía al principio, que era 1 más 4 sobre 5n elevado a la 2n, sobre 1 menos 1 sobre 5n elevado a la 2n. La parte de arriba dijimos que tendía a e a la 8 quintos. Y la parte de abajo tiende a e a la 2 quintos. A menos 2 quintos. Y esto está dividiendo, entonces esto me termina quedando e a la 8 quintos sobre e a la menos 2 quintos. Como tienen la misma base, resto los exponentes y me termina quedando e a la 8 quintos menos 2 quintos, que cuando hago esta cuenta me queda e al cuadrado. Recomendación: ver esta parte más de una vez y en las dudas que van a surgir, preguntar en la clase presencial. ¿Sí? Eh, Esto es lo que íbamos a ver ayer. Eh, Recién ahora puedo grabarles el video. Así que después de la clase presencial que tenemos en 10 minutos, se lo subo y ya le subo las dos clases juntas. Bueno, hasta luego.